Investigaciones revelarían que el tratamiento actual para lo que es casos de COVID-19 serían eficaces frente a la variante Omicron. Una de las preguntas muy importantes que las personas se hacen es ¿cómo se hace el tratamiento para los casos positivos de variante Omicron? En un comunicado que se habría dado en la Organización Mundial de la Salud, se indicaría el 28 de noviembre que los corticoides y el uso de los receptores o análogos de receptores de la interleuquina 6 todavía serían útiles, lo que daría luces del manejo de la enfermedad por Omicron. En este video vamos a hablar qué dirían las investigaciones sobre el tratamiento frente a la variante Omicron y sobre todo qué recomendaciones tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre las investigaciones que darían ya algunos indicios de los tratamientos que pueden ser aplicados frente a la variante Omicron. En las investigaciones ya tendríamos conocimiento de cómo actuarían los diferentes tratamientos y serían o no útiles frente a esta variante. No olvides suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas y sobre todo en la parte inferior en que usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las principales preguntas que frente a la variante Omicron las personas se hacen es ¿qué tenemos de conocimiento en relación al tratamiento? Si bien es cierto, el tratamiento de la enfermedad COVID-19, una enfermedad que el mundo ya conoce a finales del 2019 y que para la fecha actual ya vamos casi 2 años de conocer esta enfermedad, es muy importante que no existiría un tratamiento específico. El objetivo de las medidas terapéuticas que se han estado brindando frente a la enfermedad han estado sobre todo enfocados en evitar las consecuencias fatales que puede ser la mortalidad descrita en esta enfermedad. Conociendo que hasta la fecha la enfermedad ha causado más de 5 millones de personas fallecidas a lo largo de lo que está durando la pandemia. Es por ello muy importante entender cuáles serían esas medidas. Si bien es cierto, el 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud daría a conocer la presencia de la variante Omicron y llamaría a esta variante como variante de preocupación, el 28 de noviembre da una actualización y en esta actualización habla sobre la eficacia de los tratamientos actuales. Es muy importante mencionar que en el comunicado oficial de la Organización Mundial de la Salud se menciona que los corticosteroides y los antagonistas de los receptores de la interleuquina 6 seguirán tratando eficazmente los cuadros graves de COVID-19 por esta variante. Asimismo, se estará estudiando qué otras medidas podrán ayudar al manejo de Omicron. Una situación importante que vamos a evaluar. Otro punto también sería la investigación que se dio la segunda semana de diciembre, sobre todo el 15 y 16 de diciembre, en donde la Universidad de Hong Kong habría confirmado de que la variante Omicron causaría mayor daño a nivel bronquial que a nivel pulmonar. Una situación importante que indicaría que daría una enfermedad menos severa con respecto a Delta, pero sobre todo sería más contagiosa porque estaría localizada en las vías respiratorias. En base a estos puntos y conociendo ya lo que significa la presencia de la variante Omicron a casi un mes de haber sido conocida su existencia, podemos decir que el tratamiento que se ha aplicado a los casos de COVID-19 va a ser efectivo a la variante Omicron. Es muy importante tomar en cuenta que el tratamiento ha estado enfocado en evitar las complicaciones que causa la enfermedad, tomando en cuenta que una de las características importantes cuando la persona se infecta del SARS-CoV-2 es la condición del aumento de la respuesta inmunitaria, lo que conlleva a un estado de hiperinflamación. Es por ello que el uso de los corticoides y sobre todo los inmunomoduladores como los análogos de los receptores de interleuquina 6 han demostrado tener utilidad en el manejo de COVID-19 y son 2 de los fármacos que la OMS ha reconocido y ha podido citar dentro de la lista de fármacos que son efectivos frente a COVID-19. Tomando en cuenta estos datos, podemos decir entonces que los pilares del tratamiento que hemos podido dar en el manejo de COVID-19, las variantes anteriores,
hablando sobre todo variante alfa, beta, gamma, delta, lambda, mu, también serían efectivos frente a la variante Ómicron, dado que el manejo estaría enfocado a la fisiopatología de la enfermedad. Dado que la variante Ómicron causa una mayor inflamación y mayor compromiso de las células a nivel bronquial que pulmonar, es importante tomar en cuenta que a nivel bronquial existe también una fisiopatología de la respuesta inmune, y ello nos podría explicar claramente cuadros como el asma bronquial o sobre todo como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC, en donde los cambios de la respuesta inmune explican la fisiopatología de la enfermedad, sobre todo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede conllevar a un daño pulmonar consecuente a este cuadro inflamatorio. Es por ello que es muy importante conocer que una vez identificado el cuadro clínico y tomando en cuenta que el periodo de incubación de la variante Ómicron está alrededor de 3 días, es importante que nosotros tomemos en consideración el manejo oportuno de ello, en donde el virus, al infectar nuestras células y sobre todo de la parte de las vías respiratorias, va a causar un proceso inflamatorio. Una vez que pasó el periodo de incubación, que significa el periodo en donde el virus está replicándose y está subiendo su carga viral, la respuesta inmunitaria por tal va a ser elevada. Si bien es de conocimiento que las investigaciones revelan que felizmente la variante Ómicron causaría un menor daño, es muy importante que nosotros demos un manejo oportuno. Conociendo ello, el manejo sería iniciar los pilares de tratamiento que hemos propuesto para ayudar a evitar las complicaciones que se puedan dar. Identificado el cuadro clínico, que sería 3 o 4 días después de haber tenido un contacto probable y confirmado mediante una prueba molecular positiva para COVID-19, el manejo consistiría en proteger de las infecciones bacterianas sobreagregadas, como es el uso de antibióticos, darle lo que significa moduladores de la respuesta inflamatoria, como los corticoides, que también la Organización Mundial de la Salud reconoce su utilidad, y sobre todo también disminuir la posibilidad de la formación de trombos, que también en el transcurso del tiempo se irá demostrando cuál es la magnitud que pueda dar la variante Ómicron, pero para evitar estos cuadros, dar oportunamente lo que nosotros consideramos como el pilar número 3, en donde este tipo de manejo tiene una finalidad preventiva. Entonces, de esta manera nosotros tendríamos que antibióticos de manera oportuna para evitar infecciones bacterianas sobreagregadas, corticoides para evitar que el cuadro inflamatorio pase a un estado de hiperinflamación, y el uso de la profilaxis de la coagulación ayudaría al manejo del paciente. Como los requerimientos de oxígeno son menores en caso de Ómicron, probablemente no se requiera la utilización de oxígeno complementario. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que existen algunos pacientes que van a ser cuadro grave o severo, y en base a su nivel de saturación o compromiso que puedan tener a nivel pulmonar secundario por la vía respiratoria, va a requerir el cuarto pilar, que sería oxígeno. Estos serían los puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta con respecto al tratamiento. Hoy en día se ha agregado al tratamiento ya algo más específico como los antivirales, y ya se cuenta con la aprobación, por ejemplo, de 2 fármacos antivirales como son el Paxlovid, que es desarrollado por el laboratorio Pfizer, y el Molnupiravir, desarrollados por laboratorios Merck. Esos tratamientos ya son específicos para el virus y su finalidad es de ser antivirales, actuando sobre la replicación del virus, disminuyendo la misma y de esta manera evitando que el virus cause una enfermedad severa. Estos puntos serían la actualización que debemos tomar en cuenta en relación a lo que significa el manejo de la variante Ómicron. Ante un diagnóstico de COVID-19 y si tiene la oportunidad mediante el cerco epidemiológico de confirmar variante Ómicron, es importante tomar en cuenta el manejo oportuno. Periodo de incubación 3 a 4 días, inicio de los pilares de tratamiento para evitar las complicaciones de la fisiopatología de la enfermedad después de esos 3 o 4 días de periodo de incubación. De esta manera vamos a garantizar evitar las complicaciones del paciente y sobre todo dar una oportunidad de evitar una enfermedad severa. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir las investigaciones que ya nos darían sobre todo el respaldo para entender cuál sería el tratamiento de la enfermedad COVID-19 causada por Ómicron. Las investigaciones han revelado que la enfermedad causada por Ómicron es una enfermedad que sobre todo afecta más a los bronquios, vías respiratorias, más que al pulmón.
lo que significa que el paciente tiene menor posibilidad de tener un compromiso y necesidad de oxígeno. Basados en la información dada por la Organización Mundial de la Salud el 28 de noviembre, también se indicaría que el uso de los corticoides o los inmunomoduladores tendrían utilidad frente a la enfermedad. Dado que el virus Omicron afecta más las vías respiratorias, el proceso inflamatorio e inmunológico que se va a dar a este nivel va a ser contrarrestado con el manejo oportuno. Es por ello que las indicaciones de los pilares dados de manera oportuna, como ha sido a la enfermedad COVID-19 por las otras variantes, van a ser útiles frente a Omicron. Teniendo en cuenta que el periodo de incubación dura de 3 a 4 días, el uso oportuno de antibióticos para evitar infecciones bacterianas sobreagregadas, el uso de los corticoides para evitar un estado de hiperinflamación que está asociado con mayor daño y sobre todo la profilaxis de la coagulación para evitar trombosis van a ser útiles en el manejo de la infección de SARS-CoV-2 variante Omicron. Asimismo, en los casos, dado que son menores pero también se presentan, en los casos que se requiera oxígeno, es importante tener en cuenta el tratamiento complementario con oxígeno. Estos son los datos que nosotros podemos mencionar en relación a las investigaciones que se han dado. Es importante tomar en cuenta que ya las investigaciones estarían revelando que la posibilidad de causar cuadros severos por la variante Omicron es 15 a 20% menos que la variante Delta, lo que significa que no todo paciente va a requerir manejo hospitalario, pero existen pacientes que se pueden complicar y el manejo oportuno va a evitar que pase eso. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.